sucesivamente hasta que llegamos a hablar del nivel macromolecular, si recordamos un poco. Y luego pues de este nivel macromolecular nos competía bueno, acá está justo el nivel macromolecular y bueno, en primera instancia, nivel molecular. Vamos a activar el láser para activarnos acá, ya saben cómo es. Pues habíamos hablado de las moléculas, cómo éstas se unían. Recordemos que todos los niveles que hemos estado observando en realidad se forman a partir de la unión de los elementos del nivel predecesor o nivel anterior. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vimos los átomos, cómo se unían aquí, los 6 átomos de carbono con los 6 átomos de oxígeno y los 12 de hidrógenos, y nos daban origen a las moléculas. De igual manera, las moléculas se unían y habíamos visto incluso un proceso de polimerización. Por aquí creo que lo vimos. No, bueno, no lo vimos acá. El punto es que eso nos llevaba pues a un nivel molecular en el que analizábamos moléculas tanto orgánicas como inorgánicas y habíamos visto la diferencia, ¿no? Eso lo podemos ver en las clases prácticas. Esto es únicamente un resumen, un repaso resumen. Luego habíamos visto el nivel macromolecular que se originaba pues a partir de, acá está justo la polimerización del nivel molecular y que nos brindaba las distintas macromoléculas, entre las cuales tenemos las más conocidas, pues estaban los carbohidratos o glúcidos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Sin embargo, a recordar pues que estas macromoléculas, como también algunas moléculas, se consideran en un apartado de biología como biomoléculas, ya que en realidad son un tipo de moléculas y macromoléculas que van en pos de la vida, es decir, pues que favorecen a la vida. Entonces ahora vamos a pasar a hablar del nivel supramolecular. Y ya deduciendo, podemos ir viendo pues que va a ser la unión de los elementos del nivel predecesor, es decir, del nivel macromolecular. Y vamos a ver cómo va este asuntito, ¿no? Tenemos ahí el ejemplo de una membrana agrandada. Tenemos algunos ahí, bueno, acá están lo que son las macromoléculas que hemos visto, ¿no? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Recordemos que los carbohidratos también son conocidos como osas o azúcares o hidratos de carbono. De manera coloquial, pues los encontramos en la harina, en las masas, en los panes, etcétera, ¿no? Los lípidos son las grasitas, por ejemplo, lo podemos encontrar a nivel de la yema del huevo, etcétera. Eso lo vamos a ver a mayor detalle en clases. Y teníamos también las proteínas que nos conforman como individuo en general, ¿no? A partir de la información que nos brinda el DNA. Y justo acá está, ¿no? La parte del ácido nucleico con lo del DNA. Entonces, para esto vamos a definir un poquito lo que es una membrana plasmática o membrana celular o también membrana citoplasmática. Tiene un montón de denominaciones, entre las cuales hay una que resalta para hacer la explicación del día de hoy. Y es precisamente pues que es conocido esta membrana, que por cierto es de una célula animal eucariótica, es conocido pues como el modelo del mosaico fluido. ¿Por qué es conocido como el modelo del mosaico fluido? Esto es debido pues a la estructura y a la conformación con lo cual está contenido. Es un mosaico porque recordemos que un mosaico pues es un conjunto de elementos que está compuesto por subelementos. O en pocas palabras pues es un elemento compuesto por distintos conformantes. Entonces es un mosaico porque está compuesto por distintos elementos, ¿no? Y es precisamente aquí donde nos va a recaber mencionar las macromoléculas que están acá. Y es fluido pues debido a ese movimiento constante que tiene que estar realizando esta membrana. Recordemos que la membrana celular no es un objeto inerte, ¿no? Siempre está en constante fluidez. Bien, eso es tema ya pues de hablar de biología celular. Entonces vamos a explicar aquí cómo se forma el nivel supramolecular en realidad, que es lo que nos compete. Entonces, recordando un poquito, el nivel anterior, su unión, su congregación nos va a brindar el nivel que le sigue. Entonces, habiendo comprendido eso, el nivel supramolecular vamos a explicarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Tenemos esta membrana que también recibe el nombre de la bicapa fosfolipídica. ¿Y por qué? Porque está compuesto por dos capas de fosfolípidos. Cada uno de estas capitas que vemos aquí, con unas cabecitas azules, esto por ejemplo representa una capa. Vamos a señalarlo acá, pero con un color más... A ver qué color puede ser, el rojo puede ser. Por ejemplo, ¿no? Aquí vemos la presencia de una capa.
Esta es la bicapa superior, ¿no? Y esta de acá sería la bicapa inferior. Perfecto, entonces tenemos dos capas. Luego, estas dos capas son de fosfolípidos. ¿Por qué? Estas cabecitas que vemos aquí, estas cabecitas azules, vamos a graficarlo, son unas cabecitas con un aspecto algo así más o menos. Bueno, a grandes rasgos, ¿no? Una cabecita así. Y presenta aquí pues un par de colitas. Es decir, estamos agrandando esto de acá, ¿no? Haz de cuenta que esta es la cabecita azul. Y luego tenemos pues que esta cabecita representa el grupo fosfato. El grupo fosfato. Y estas colitas pues son más que todo lípidos, ¿no? Lípidos agregados pues a gliceroles, alcoholes. Ahí tiene un montón de conformaciones, pero aquí lo que nos compete y nos corresponde hablar es de los lípidos, ¿no? Y el colesterol, lógicamente, que está inmerso aquí en estos colores amarillitos, este es el colesterol, que por cierto se encuentra únicamente en las células animales. Recordemos que en las células vegetales vamos a encontrar el ergosterol, que es como un análogo. En fin, entonces, a este aspecto ya vamos encontrando ¿qué cosa? Una macromolécula, ¿correcto? ¿Cuál sería? En los lípidos. Bien, ahora tenemos algunas estructuras un tanto globulares, ¿no? Si podemos ver aquí, esto, de un color un tanto rosa-rojo, ¿no? Si podemos ver acá, voy a tratar de subrayar, este más chueco. Pero bueno, ¿no? Sí me entienden, esta estructura aquí globular es lo que llamamos pues las proteínas. Son las proteínas que están inmersas en este mosaico. Estas proteínas hay de dos tipos, ¿no? Hay de las periféricas, debido a que se encuentran en la periferia de la membrana. Aquí también acotar que la membrana celular únicamente se limita hasta este espacio de donde están las cabecitas azules. Hasta ahí hablamos de una membrana celular como delimitante entre el medio intracelular, que sería todo lo de aquí, y el medio extracelular. Perfecto. Vamos a ver si se puede agrandar el puntero. Bueno, creo que no se puede. Entonces, habiendo mencionado ya las proteínas, ¿no? Hay de dos tipos, unas que están en la periferia y son conocidas como periféricas, y las membranas, pues que atraviesan toda la bicapa lipídica, conocidas como las proteínas transmembrana. ¿Por qué trans? Porque atraviesan la membrana. También son conocidas como proteínas integrales. Entonces, ya tenemos una segunda macromolécula que sería las proteínas. ¿Perfecto? Las proteínas. Dime, estoy ocupado. Ya. Entonces, tenemos las proteínas que están a este nivel, ¿verdad? Estas proteínas, ya tenemos un segundo elemento macromolecular. Luego hablamos ya de otra macromolécula. Vemos esto de acá, que están como un collarcito, ¿no? Como pequeñas bolitas que se unen. Estos son los azúcares que están externos hacia la célula, ¿no? Ya no corresponden a la membrana. Si nos damos cuenta, están fuera de la membrana. Y estos son los azúcares que encontramos fuera de la membrana y que muchas veces también se unen a la parte lipídica de la membrana, lo cual nos brinda los glucolípidos, ¿no? Si recordamos un azúcar se une pues a un lípido, nos da origen a un glucolípido, o también conocido como glicolípido. Recordemos que en biología glico y gluco hace referencia casi a lo mismo, ¿no? La I por la U generalmente se varía. Entonces no tenemos un glucolípido si se une a la parte lipídica del fosfolípido. Y además vemos también aquí encima de la membrana que se unen unos azúcares. Estos verdecitos son azúcares, recordemos, son oligosacáridos, por lo cual nos corresponde hablar de carbohidratos. Pero como se unen a las proteínas, son lipoproteínas. Lipoproteínas. Y pues hablando ya un poquito para adelantar y hacer mención, que la unión del glucolípido y la glucoproteína pues nos da origen al glucocálix, también conocido como matriz extracelular en histología. Luego hablamos aquí también de los virus. ¿Por qué los virus no son considerados seres vivos? Pues básicamente aquí está la respuesta. En sí los virus lo que son es agregados supramoleculares de carácter infeccioso. Tienen capacidad de dañar a los seres vivos, ¿no? Por eso es que se le estudia en la biología. Dirán, ¿no? ¿Por qué se estudia en la biología si no tiene relación alguna con los seres vivos y ni siquiera es un ser vivo?
Pues si recordamos un poco la definición de la biología, es precisamente eso, ¿no? El estudio de los seres vivos, la relación que tienen estos seres vivos con los demás seres vivos y además con el medio que los circunda y pues esa relación que de alguna manera brinda ciertos, como se diría, ciertas modificaciones con respecto al individuo. Entonces aquí entran los virus. Y hablando de los virus, vamos a ver por qué son agregados supramoleculares. Y es por lo siguiente, ¿no? Los virus están, en primera instancia hay dos tipos de virus, eso ya lo vamos a ver después, en clases presenciales. Pero recordemos que los virus en sí tienen dos aspectos, ¿no? Hay unos que son virus con envoltura y virus sin envoltura, ¿no? Aquí estamos viendo virus sin envoltura. Y para mencionar también que la envoltura en realidad los virus la adquieren a partir de la célula que han infectado, que han estado hospedando, ¿no? Entonces ellos por un proceso de lisogénesis, pues rompen es como que rompan esta membrana y salen y se roban la membrana, ¿no? Es decir, aparte que infectan, también le roban parte de la membrana. Perfecto. Entonces, para no irnos por las ramas, básicamente los virus están constituidos por agregados proteicos, ¿no? Que están constituyendo su cápside, que es su cubierta. Es una cubierta que tienen los virus. Es un agregado proteico porque está constituido por unidades proteicas o proteínicas, que son denominados como capsómeros. Perfecto. Entonces, tenemos ya una macromolécula y son una cubierta porque están cubriendo la parte del material genético que hace referencia a los ácidos nucleicos, que si recordamos o bien pueden ser RNA como DNA. Luego hablamos de los organoides, también como seguimos en el nivel supramolecular. Estamos hablando de los organoides como elementos supramoleculares. Vamos a ver cómo va este asunto. En primera instancia, para definir los organoides, debemos entrar un poquito en detalle de lo que son los organelos, ¿no? Si habíamos hablado un poco de organelos, o si es que no han estado en las clases, recuerda que los organelos pues se le definen básicamente como, así como nosotros, bueno, haciendo analogía con nosotros, tenemos el hígado, el cerebro, riñones, páncreas, etcétera. De igual manera, las células como organismo individual vivo tienen sus propios organitos, ¿no? Y estos son denominados como organelos. Pero aquí radica una pequeña diferencia, que hay dos, en realidad hay tres tipos, ¿no? Hay organelos que poseen una membrana, hay organelos con dos membranas y hay organelos sin membranas. Estos últimos son conocidos como organoides. ¿Por qué? Porque debido a la carencia de membrana, son simplemente elementos eh, organelomorfos pero que son semejantes a los organelos, no son organelos como tal, por eso son organoides, ¿no? Recordemos el término oide nos hace referencia, este sufijo nos hace referencia pues a algo que es parecido a, algo que tiene semejanza a, ¿no? Es parecido, por ejemplo como los androides, y para ponerlo en contexto, los androides, ¿no? Si recordamos Android 17, 18, creo que voy a agregarle acá a los androides, ya me causó, a ver, creo que no se puede salir. Entonces hablamos pues de los androides, ¿verdad? Si recordamos los androides pues eran estos individuos que llegan pues a atacar a Goku y resulta que tenían mucha semejanza pues a los humanos, ¿no? A los hombres, pero en realidad internamente eran máquinas, por lo cual son conocidos como androides, ¿no? Y si tenemos también en contexto, andros hace referencia pues a hombre o varón. A ver, no sé qué ha pasado acá. Ahí estamos de nuevo. Quería ponerle el androide, pero esto está lentísimo. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, estamos hablando, ¿no? De esos tres tipos de organelos. Pero lo que nos compete hoy es hablar, en realidad de todos, pero vamos a mencionar un poquito esa diferencia, ¿no? Para poder diferenciar entre lo que son organelos y organoides. En todo aspecto, en todo caso, habría que cerciorarnos, a ver, vamos, donde nos habíamos quedado, habría que cerciorarnos, pues, que no es lo mismo decir organoides que organelos.
Entonces aquí estábamos, ¿no? Justo. Entonces hablamos de los organoides como complejos supramoleculares, como nos indica acá, entre los cuales tenemos a los ribosomas y a los centriolos. Son organoides porque los ribosomas, si recordamos, pues provienen de una casta que proviene desde el DNA, desde el material genético, ¿no? A partir de donde hacen una copia por un proceso, pues, de transcripción, traducción, etcétera, que vamos a observar más a detalle en ciclo, bueno, es lo que se habla pues en el dogma de la biología más que todo. Y tenemos ahí, son supramoleculares porque están constituidos a base de la información que le brinda el DNA y se conforma por proteínas. Perfecto, y además también recuerda que los ribosomas pues son los organelos encargados, o bueno, organoides encargados de sintetizar las proteínas para conformarnos, ¿no? Todo esto a partir de la información que nos trae el DNA. Luego, con respecto a los centriolos, vamos a mencionar también que son complejos supramoleculares, ya que en realidad son organoides que están compuestos por un tipo de proteína, en realidad por muchas proteínas, pero las que prima pues es la proteína tubulina. Perfecto. Vamos a hablar aquí una pequeña una analogía que nos brinda esta imagen, donde nos dice pues que hay organoides membranosos, aquí en realidad sería organelos, ¿no? Organelos, porque hace referencia al conjunto de sistema de endomembranas, algunos organelos unimembranosos como bimembranosos, y además también nos menciona las inclusiones citoplasmáticas, que vamos a verlo a mayor detalle en biología celular. Pero para hacer un poco de hincapié aquí pues son un conjunto de agregados inertes que están pues precisamente ahí como inclusiones simplemente a nivel del citoplasma. Y luego tenemos los organoides no membranosos, que son precisamente únicamente organoides, ¿no? Como ya hemos explicado. Ribosomas, centriolos, todos son como elementos supramoleculares. Luego aquí hacemos un poco más de referencia con el núcleo, ¿no? Con el sistema de endomembranas. Recordamos que estos también son considerados complejos supramoleculares y además organelo, el núcleo es un organelo a recordar, ya que, y es supramolecular, ya que está compuesto pues en su mayor composición por el nucleolo, por el material genético, es decir, los ácidos nucleicos, las proteínas que van formando, etcétera. Luego aquí tenemos los organelos. Los organelos también son complejos supramoleculares, es decir, de todo lo que estamos hablando, los organelos, de los organoides, todos estos hacen referencia a supramoléculas, al igual que los virus. Por ejemplo, aquí nos brinda nuevamente, ¿no?, el ejemplo de la membrana con los hidratos de carbono, las proteínas y los fosfolípidos. De igual manera nos hace referencia a distintos organelos, ¿no? Y por hacer mención a algunos, aquí nos brinda pues lo que es el sistema de endomembranas, el retículo endoplasmático justo que veíamos acá en la imagen anterior, que es una continuación de la carioteca, es decir, de la membrana nuclear hacia el citoplasma. Es una continuación. Entonces, estos son pues supramoléculas debido a que están constituidos por una cantidad inmensa de macromoléculas. Claro, además de todas las proteínas que están pues de manera solubilizada a nivel del citoplasma, también que hacen referencia, ¿no? Y el retículo endoplasmático granular también hace pues un poquito de unión con lo que estamos explicando de los ribosomas, ya que si recordamos hay dos tipos de retículo endoplasmático, ¿no? Uno liso y uno rugoso. El rugoso se caracteriza porque a nivel de sus superficies membranosas están plegados por unas pequeñas como pequitas, se nota a nivel de la microscopía óptica, y estas pequitas son pues los ribosomas, como nos indica acá, que son los encargados de sintetizar las proteínas y además ya habíamos visto que son agregados proteicos, por eso son supramoléculas. Ahora vemos ya la célula, nos estamos dando cuenta cómo van subiendo de nivel de acuerdo a la unión de los elementos del nivel precedente. Entonces hablamos de la célula como inicio ya de la materia orgánica viva, ¿no? Recordemos que hasta el nivel supramolecular todavía no hablamos de vida. Una vez que un organismo ya posee una célula, ya es considerado un ser vivo. Entonces vemos cómo las distintas supramoléculas, que recordemos eran los organelos y organoides, y además distintas macromoléculas que están inmersas aquí, como también agregados citoplasmáticos, etcétera, todo se une y conforma la célula, como podemos ver acá, de lo cual vamos a hablar a mayor detalle
en clases presenciales de biología celular, así que no se olviden de seguir a la página y suscribirse. Entonces, ¿no? Recordamos un poquito de la célula para hacer mención, ¿no? Pues que es aquella unidad que va a unidad fundamental que nos va a determinar de que un individuo, un organismo sea conocido como vivo. Entonces, si entramos un poco en contexto, recordemos pues también que la célula está constituida básicamente por cuatro elementos. Una envoltura celular, ¿no? Que en los animales es lo que les decía, ¿no? El glucocálix. En los vegetales es la pared celular. Luego, bueno, de afuera hacia adentro. Luego tenemos la membrana celular. Luego tenemos el citoplasma, con todo lo que vemos acá, ¿no? El citoesqueleto, que justo veíamos aquí como agregado supramolecular también, el citoesqueleto, que es pues como un endoesqueleto que tiene la célula para que pueda desplazar sus distintos organelos. Así como nosotros tenemos un esqueleto, de igual manera la célula también lo tiene. Y también pues sostener sus propios organelos y organoides y agregados citoplasmáticos. En fin, ¿no? Entonces eso es la célula básicamente, es el inicio de la vida y nos comprende hablar de la célula como la unidad fundamental, recordemos, la unidad básica, estructurativa, anatómica, genética y patológica también se le dice de todos los seres vivos, porque a este nivel es donde se origina todos estos aspectos. Luego vamos a hablar del nivel tisular o nivel hístico. ¿En qué nos compete hablar de este nivel tisular o hístico? Entonces, hablar del tejido, bueno, en sí es hablar de los tejidos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo. Estos son los cuatro tipos de tejidos eh, primordiales que encontramos a nivel del estudio de la histología. Tenemos el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso. Por cierto, estos dos considerados pues como tejidos especializados. Ya vamos a ver por qué. Entonces resulta acá como nos dice, ¿no? Este nivel es el agregado y conjunción del nivel anterior, es decir, de las células. Por cierto, esta es una célula de origen vegetal. Entonces, ¿no? La unión de las células, como vemos aquí, cada uno de estos separados que tenemos aquí, hace referencia pues a las células. Bueno, vamos a qué dice. Vamos aquí creo. Entonces, como les decía, ¿no? Cada uno de estos que vemos aquí, esto de acá, cada uno nos hace referencia a una célula. De igual manera aquí, ¿no? Hay células nerviosas aquí, acá también, de tejido conectivo. Perfecto, entonces todo es un conjunto de células. Tejido nervioso, lógicamente constituido por células nerviosas, pero les recuerdo que existen también tejidos especializados. En primera instancia, los tejidos se derivan en tres aspectos, en tres tipos, ¿no? Tenemos tejido, lo que es seco, o tejido al menos lo más seco posible, ¿no? Como lo encontramos en la dentina, en los huesos, que carecen de abundante agua. También tenemos tejidos semisólidos que tienen, como el cartílago, por ejemplo, que tienen un poco de porcentaje de agua mayor. Y tenemos pues en última instancia y como único ejemplo pues el tejido líquido, el único en su variedad, que es la sangre, que es un tipo de tejido especializado, como vamos a verlo en histología. Y como nos dice acá, ¿no? Las células diferenciadas y especializadas pueden organizarse para constituir tejidos lógicamente especializados. Como nos indica acá, las células diferenciadas y especializadas, ¿no? Esto lo vemos pues en la etapa del ciclo celular, cuando vemos aquella etapa pues que sigue, como indican, un ciclo, y hay ciertas células pues que deciden escaparse de esa ruta para diferenciarse, especializarse y dar origen a estos tejidos más especializados. Ahora pasamos al siguiente nivel, que es el nivel orgánico o el nivel de los órganos. Este nivel orgánico, nivel de los órganos, nos explica cómo los órganos se van a originar a partir del nivel tisular. ¿Cómo es esto? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va este asunto? Por ejemplo, aquí tenemos tres órganos principales, tres órganos que nos brindan un ejemplo, una mayor ejemplificación para explicar cómo es esto. Algo rapidísimo.
Por ejemplo, acá tenemos un cerebro, un hígado y un estómago. Vamos a ver cómo los tejidos van a dar origen a estos órganos de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos del cerebro, estamos hablando del sistema nervioso, por lo cual, lógicamente, estamos hablando de un tejido nervioso. Por eso, el tejido preponderante sería el tejido nervioso. De igual manera está constituido y lógicamente también por otros tejidos, como por ejemplo el tejido conectivo, que es uno de los tejidos que está en mayor abundancia en el cuerpo. Luego tenemos tejido sanguíneo también. Entonces vemos cómo los tejidos se unen para dar origen a los órganos. De igual manera, cuando hablamos del hígado, hablamos de un tejido hepático, hablamos de tejido sanguíneo, tejido conectivo de igual manera. Bueno, a nivel histológico tiene muchas más estructuras. Hablando del estómago, también tiene distintas capas. Si recordamos, tiene unas capas musculares, entonces eso ya es tejido muscular, ¿no? Si recordamos unas capas, también tiene tejido mucoso, tejido epitelial, tejido gástrico como tal, en fin, ¿no? Entonces son un montón de tejidos que conforman, recordemos, el órgano, ¿no? Que estamos viendo, nivel orgánico. Luego hablamos ya pues del siguiente nivel, ya para llegar al individuo. Hablamos de los sistemas. ¿En qué consisten estos sistemas? Se preguntarán. Pues los sistemas no es más que la unión y la unión, claro, de manera coordinada y organizada de los órganos, básicamente, ¿no? Entonces aquí hablamos de un nivel sistémico, el cual nos va a brindar, de hecho, dos puntos de vista, tanto el nivel de los aparatos como el de los sistemas, que por cierto para nada son iguales. Si bien muchas literaturas los consideran como sinónimos, aquí vamos a hacer una pequeña diferencia, ¿no? Ligera diferencia para poder diferenciar, ¿no? Cuando estamos en la facultad, por si es que nos preguntan. Recordemos que los aparatos van a ser considerados de esta manera debido a la gran diferencia que va a existir a nivel tisular entre sus órganos conformativos. Por ejemplo, aquí tenemos un aparato digestivo, ¿no? Que comienza desde el nivel de la boca, la cavidad bucal, pasa por una orofaringe, una laringofaringe, el esófago, el estómago, todos estos con distintos tejidos y además tienen anexos a estos unas glándulas, ¿no? Como el hígado y el páncreas. Y si nos percatamos, pues tienen una exacerbada diferencia entre sus tejidos. Eso es lo que se considera un aparato, ¿no? En que los elementos que lo conforman, los órganos, están constituidos por una masa celular muy diferenciada. Perfecto, aparatos. En cambio, los sistemas, si nos percatamos, únicamente estamos, por ejemplo, aquí tenemos sistema nervioso, puse por ejemplo, ¿no? El sistema nervioso para brindar un mejor ejemplo. Si recordamos el sistema nervioso, habíamos visto, estaba constituido básicamente ¿por qué? Por el tejido nervioso, ¿no? Entonces, preponderantemente tiene un tejido, ¿no? Que es el tejido nervioso. Si bien puede tener tejido conectivo, tejido sanguíneo, entre otros aspectos, lo que prima es el tejido nervioso. ¿Perfecto? Y pues aquí vemos parte del tejido nervioso central, ¿no? Recordemos que hay tejido nervioso central, tejido nervioso periférico, ¿no? Aquí tenemos cómo los órganos conforman, por ejemplo, el sistema nervioso central, que es uno de los tipos, constituye pues por el encéfalo, la médula espinal, recordemos que es la suma, ¿no? El tejido nervioso central es la suma del encéfalo, que es esta parte de acá arriba, y la parte de la médula espinal. Pero si nos damos cuenta, pues une elementos, no une órganos, parte de los hemisferios cerebrales, del tallo encefálico, constituido pues por el mesencéfalo, el puente de Barolio, o protuberancia también se le llama, el bulbo raquídeo y el cerebelo, y además las distintas zonas pues de la médula. Entonces, una vez que comprendemos los sistemas, ya podemos hablar del individuo como organismo. ¿En qué consiste este individuo como organismo? Bueno, el resumen en sí llega hasta el siguiente, a ver dónde está. El resumen llega hasta acá, pero decidí pues hacer una segunda parte en el resumen porque tengo un video preparado para unir a ese video. Entonces nos vamos a quedar en el nivel del individuo. ¿Cómo es esto? Habiendo comprendido pues cada uno de los sistemas y cómo estos sistemas se unen para dar origen a un nivel que le va a seguir a un nivel posterior, que es el individuo, como nivel individual. Acá está mal, acá no es orgánico, ¿eh? En algunas literaturas lo consideran orgánico, ¿no? Porque ya hace referencia
Si bien como la célula, el individuo es un ser vivo, también se le considera orgánico, pero es más correcto decir nivel sistémico. Entonces, no tenemos el individuo como organismo. ¿Cómo se entiende esto? Recordemos que habíamos visto, ¿no?, que los órganos nos daban origen a los sistemas y aparatos. Ahora, estos sistemas y aparatos lo que van a hacer es lo siguiente. Si recordamos un poquito en el estudio de anatomía, habíamos visto que hay un tipo de anatomía sistemática o descriptiva, el cual explicaba y nos relataba de manera concisa cada uno de los sistemas y aparatos que conformaban a nuestro cuerpo. Entonces, a partir de esta anatomía, nosotros vamos comprendiendo, estudiando cada uno de los sistemas, pasando por el esquelético, por el muscular, por el aparato circulatorio, el sistema nervioso, el linfático, para al final sumar todo esto y nos va a brindar el individuo ya como un eslabón superior, ¿no? El cual de hecho nos va a brindar ya los siguientes estudios, ¿no? Que es el nivel, bueno, aquí vamos a ver todavía un poquito, acá vemos, ¿no?, cómo se van a ir sumando, por ejemplo, el aparato digestivo, el sistema nervioso, el aparato circulatorio, el sistema muscular, sistema esquelético, aunque en realidad comienza desde acá, ¿no? Y al final nos brinda el individuo, es decir, nosotros como tal. Perfecto, entonces así es como va el asuntillo. Y vemos aquí un pequeño corolario, un agregado más para entender. Nos dice todos los sistemas y aparatos, acá nos tiene remarcado incluso, de órganos en conjunto funcionan coordinadamente, constituyendo un ser vivo individual, el organismo, ¿no? Como hablábamos del organicismo, justo, por eso es nivel orgánico también. Y dice pues que este es como un eslabón para hablar de niveles superiores como el ecológico, que vamos a verlo. Ahí está, este es ya un poquito. Esto en sí vamos a hacer un segundo video, así que no se preocupen para explicar mejor esto de aquí, que quizá no quedó un poco claro. Vamos a utilizar una especie que justo había encontrado. Y bueno, muchas gracias, entonces vamos a quedar hasta acá. Y no olviden suscribirse y darle compartir y darle like pues al canal, ¿sí? Que ya saben que ayudan a muchos colegas y también pues me ayudan a mí.